Muy buenas noches, bienvenidos a la clase de química. Mi nombre es Juan Olivares. Vamos a desarrollar lo que es el solucionario y la primera práctica de la CEPREUNI 2024-1. Muy bien. Agradecer también, ¿no?, la confianza del profesor Orlando Ramírez en participar en la solución de la práctica correspondiente. Esperamos que ustedes también con nosotros tengan una orientación adecuada para que puedan dar un buen examen de admisión. Cualquier consulta, cualquier duda, pueden ustedes con toda confianza hacernos llegar. Muy bien. La primera pregunta corresponde al capítulo de materia. Vamos a observar que están consultándonos respecto a los conceptos fundamentales de la materia. Entonces, si observamos las preguntas, habría que recordar que la materia es toda realidad objetiva que existe en forma independiente de los sentidos, tanto en el espacio como en el tiempo. O sea, no necesariamente usted va a percibir, ¿no?, la radiación electromagnética con la cual, por ejemplo, funciona un microondas o un celular. Eso indica, ¿no?, que no necesariamente podemos percibir, ¿no?, la emisión de energía. Ahora, otra característica fundamental de la materia es que ocupa un lugar en el espacio, posee masa y siempre se encuentra en continua transformación. A partir de este detalle podemos responder las preguntas. La primera proposición dice: experimentalmente se determina que la materia es continua. Recordemos que cuando hablamos de la materia, esta se va a ir dividiendo, ¿no?, hasta un punto en el cual ya no tiene más división. Lo normal, lo que siempre nos enseña el colegio, es que la materia de cuerpo pasa a sustancia, de los átomos y las partículas que hay en el átomo, protones, neutrones, electrones. Aunque también, ¿no?, ya se sabe que tenemos la existencia de los quarks y hasta el momento sería el último punto de división de la materia. Eso quiere decir entonces que la materia es discontinua. Por lo tanto, la primera proposición sería incorrecta. Ahora, la siguiente proposición menciona que el aire no posee masa, por lo que no puede ser considerado materia. Por nuestra experiencia deportiva, sabemos que si nosotros tenemos una pelota desinflada, ¿no?, y le echamos una cierta cantidad de aire, esta pelota pues va a tener un mayor volumen, va a tener una mayor masa. Por eso siempre nos dicen que cuando se practica un deporte, los balones, sean de voleibol o de fútbol, deben tener el peso y la medida oficial. En otras palabras, una cierta cantidad de masa contenida en un determinado volumen, ¿no?, que corresponde al balón, ya sea de fútbol o ya sea de vóley. ¿Ok? Así que en ese sentido, la respuesta en la pregunta número 2 sería falsa. Ahora, la siguiente proposición: la materia es de naturaleza corpuscular. Pues veamos que sí. Para poder explicar lo que se denominan los estados de agregación de la materia, podemos mencionar que la materia está formada por partículas formales, a la cual vamos a denominarles moléculas. Ahora, de acuerdo a la forma como estas moléculas interactúan a una determinada condición de presión y temperatura, esta va a tener un cierto grado de movimiento, y a partir de estas interacciones y la temperatura que tienen, vamos a determinar que si se encuentran en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso.
Cuando vemos a la sustancia en estado sólido, hay una mayor fuerza de cohesión entre estas unidades estructurales, de tal forma que van a presentar una forma y volumen definido. En cambio, en la sustancia que se presentan en estado líquido, la interacción que presentan, tanto de atracción como repulsión, son prácticamente equivalentes. Al ser equivalentes, eso va a decir que van a moverse con mucha mayor libertad con respecto al estado sólido. En cambio, si hablamos de las sustancias en fase gaseosa, las unidades estructurales, denominadas moléculas, van a tener un movimiento mucho más libre, mucho más desordenado, de forma rectilínea y al azar. ¿Esto qué consecuencia va a tener? De que el movimiento que presentan las moléculas de una sustancia gaseosa es debido a que hay una mayor fuerza de repulsión que atracción. Por eso es que podemos explicar mediante el movimiento de las unidades estructurales de una determinada sustancia a una cierta temperatura en qué estado de gaseosa o estado físico está. A esto le denominamos también la teoría cinética molecular de la materia. Por lo tanto, la proposición C sería correcta. Ahora, otra pregunta también bastante típica es con respecto a si la masa de un objeto en la Tierra es distinta a la masa de un objeto en la Luna. La respuesta es no. Recordemos que cuando se habla de la masa de un cuerpo, la masa es la misma. Lo que va a variar en este caso es la interacción con la gravedad. Si, por ejemplo, un cuerpo cuya masa es 120 kilogramos, y asumiendo que la aceleración de la gravedad es 10 centímetros por segundo, o 10 metros por segundo, el peso que va a tener este cuerpo en la Tierra va a ser de 1200 newtons. Pero si va la misma persona a la Luna, su masa va a ser de 200 newtons. Y eso nos obliga a pensar que la aceleración de la gravedad en la Luna es la sexta parte de la Tierra. Por lo tanto, el peso que va a presentar esta persona va a ser la sexta parte de lo que marque aquí en la Tierra. Por lo tanto, eso también nos obliga a pensar de que la masa de la persona sigue siendo la misma. Por lo tanto, la masa no varía. ¿De acuerdo? La masa de un cuerpo no varía. Y por último, la proposición dice si la materia puede dividirse infinitamente. Esto ya era un concepto que en la época de los griegos trataban de aclarar, ¿no? Aristóteles decía que la materia se puede dividir infinitamente, no tiene límite de división. Pero en cambio los discípulos de Demócrito decían no, la materia tiene un límite de división donde ya no se puede dividir más, y a esto se llamó átomo. Entonces, los experimentos que se realizaron posteriormente, y sobre todo a partir de 1805, cuando se plantea la teoría de Dalton, refuerza la idea de que la materia está constituida por partículas que son invisibles e indestructibles. Pero ahora sabemos de que estas partículas denominadas átomos tienen todavía unas porciones, ¿no? Tienen el núcleo, tienen la soledad nuclear, pero sobre todo en el caso de los protones y neutrones, están constituidas por partículas mucho más pequeñas denominadas quarks. Entonces, hasta el momento, el límite de división de la materia serían los quarks. Por lo tanto, no tienen una división infinita, sino un límite de división, lo cual indica que la materia es discontinua. Con eso, la clave correspondiente a esta primera pregunta de la práctica sería la alternativa C. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Nos está haciendo una cuestión respecto a lo que es la característica de la sustancia, ¿no? Está relacionado también con lo que vimos en la pregunta anterior, con respecto a las interacciones a nivel de sus unidades estructurales. Por esa razón, al definir los estados de la materia, esto van a ser la forma como una sustancia se encuentra a una determinada condición de presión y temperatura. Entonces, de acuerdo a la forma como estas interactúan, vamos a tener al estado sólido, al estado líquido y al estado gaseoso. Si vemos la comparación entonces a nivel de las unidades estructurales, recordemos que en el estado sólido hay una mayor fuerza de atracción, una mayor fuerza de cohesión, por lo que estas
sustancias van a tener una forma y volumen definido. En cambio, debido al movimiento de las unidades estructurales en el estado líquido, van a tener un volumen definido, pero la forma va a ser variable porque van a adoptar la forma del sistema que los contiene. En cambio, en las sustancias en fase gaseosa, sus unidades estructurales tendrán un mayor grado de movimiento, por lo que ellos tratan siempre de ocupar el mayor volumen posible. Y esto es gracias a que hay un predominio de la fuerza de repulsión sobre las fuerzas de atracción. A partir de este detalle podríamos responder algunas cosas. Sabemos que estos son los tres estados fundamentales comunes de la materia, pero también hay un cuarto estado de agregación de la sustancia, donde ésta se va a presentar también en forma separada, dispersa, disgregada, pero a diferencia del estado gaseoso, va a estar en forma ionizada, ¿sí? Este dibujo que estamos colocando nos va a dar una mejor idea de cómo son las características de los estados de agregación. En el caso del estado plasmático, hay que indicar de que sus unidades estructurales se hayan dispersas, se hayan separadas, pero electrizadas, o sea, están cargadas eléctricamente. Este detalle es muy importante porque al comparar las proposiciones vamos a tener las siguientes respuestas. En el ácido acético, en fase líquida, la fuerza de repulsión son de magnitud similar a la fuerza de atracción, pues la proposición es verdadera. Recordemos que esa es la característica de las sustancias en fase líquida. En la siguiente proposición dice, el cloruro de sodio sólido posee forma y volumen variable. Si hay más predominio de la atracción sobre la repulsión, eso sería falso. Los sólidos, recordemos, tienen formas y volúmenes definidos. Y la tercera proposición menciona que el propano gaseoso es compresible. Ya nos están dando la pista, ya nos están dando la pauta ahí. La sustancia propano se halla en fase gaseosa. Por lo tanto, debido al predominio de la fuerza de repulsión entre ellas, va a ocupar el mayor volumen posible. Va a ocupar el volumen del sistema que lo contiene. Por eso que la proposición sería verdadera. Comparando con esta proposición con las alternativas, la respuesta sería la C. Muy bien, esta sería la pregunta número 2. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Muy bien, ya esta imagen, ¿no? De este cafecito que está pasando, fíjense. De hecho que esto no es común acá en el Perú, ¿no? En el Perú el café se puede pasar, ¿no? Con una cafetera gota a gota, ¿no? Colocamos el café, ¿no? Le echamos el agua hervida y esto va a hacer que poquito a poquito vaya pasando y arrastrando el aroma, el sabor del café, ¿no? En cambio acá se utiliza un papel filtro, entonces se echa el agua caliente, el café va comenzando a soltar, ¿no? Su aroma, su color, su sabor, y va cayendo, ¿no? Hacia el otro recipiente. Entonces, esta es otra forma de preparar el café. Pero lo que nos interesa en este punto es que vemos que se está llevando a cabo un proceso de filtración, ¿ok? Un proceso de filtración. Para poder comenzar y responder a esta pregunta, vamos a definir que la filtración es un proceso de separación de sustancias sólidas dispersas en un líquido mediante el uso de una membrana semipermeable, que puede ser un papel, puede ser una tela, y que va a dejar pasar a la fase líquida, pero la fase sólida va a quedar retenida, ¿no? Dentro de este filtro. Entonces, este detalle, ¿no? Es muy interesante porque se utiliza bastante en el laboratorio para separar sustancias sólidas de sustancias líquidas. Entonces, si vemos la descripción de la pregunta, se menciona lo siguiente. Se añadió 2 cucharadas de sal de mesa en un recipiente con agua. Se agitó por un tiempo prolongado y se observó que parte de la sal no se disolvió. Parte de la sal no se disolvió. Eso significa entonces que una porción de la sal agregada está formando una solución homogénea. Pero la parte que no se disuelve al quedar en el fondo del recipiente, ya está obligándonos a ver 2 fases, ¿no? La fase acuosa, donde está una parte de la sal disuelta, y la fase sólida que no se disuelve. Por lo tanto,
podemos decir que el sistema M es una mezcla heterogénea, porque se puede diferenciar sus componentes. Acá se ve mucho mejor lo que nosotros usualmente realizamos en el laboratorio. Tenemos un embudo, este embudo se le coloca un papel de filtro, ¿sí? Y en ese recipiente se va echando la sustancia líquida con la sustancia sólida. Entonces, la parte sólida se queda atrapada en el papel de filtro y lo que cae es el líquido ya sin ninguna cuestión, una presencia de sólido en su interior. Entonces, esto corresponde a la descripción de la primera parte, ¿no? Si se observa que parte de la sal de cocina no se disuelve, entonces todo el sistema va a originar lo que es una mezcla heterogénea. Pero luego dice, filtró dicha mezcla y recogió la parte líquida en otro recipiente. Muy bien, eso es lo que está pasando aquí, donde dice filtrado, ¿no? O filtrate. Cuando esto sucede, ahí nos damos cuenta que está la sal de cocina disuelta completamente en el agua, pero como no se aprecian sus componentes, eso quiere decir que estamos originando una mezcla homogénea. ¿Ok? Por lo tanto, el sistema L o el recipiente L está conteniendo una mezcla homogénea. A partir de estas dos proposiciones, se puede deducir fácilmente que el recipiente L es una solución formada por cloruro de sodio y agua y es una mezcla homogénea. Con ello, la respuesta sería la B. El contenido del recipiente L es una solución. Entonces, no se olviden, esta es una práctica típica de laboratorio, ¿no? De separación de mezclas, ¿no? Y que son básicamente procesos físicos, porque las sustancias conservan sus propiedades durante todo el tiempo de manipulación de los equipos en el laboratorio, de las sustancias que están contenidas, ¿no? En este procedimiento. Muy bien, esa es la respuesta de la pregunta número 3. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta corresponde a lo que es las propiedades de la materia, ¿sí? La propiedad de la materia. Recordemos que las propiedades de la materia van a describir las características de una sustancia y que van a permitir comparar, diferenciar, identificar una sustancia respecto a otra. Por eso considero que es importantísimo conocer, por ejemplo, el significado de lo que es una propiedad. Una propiedad es el atributo o cualidad esencial de alguien o algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la propiedad más notable del oro? Su color amarillo, su estado sólido, su ductibilidad, su maleabilidad, su conductividad eléctrica, su resistencia a la oxidación. ¿Se dan cuenta? Y que precisamente esos detalles son lo que hacen que el oro sea un elemento químico muy valioso, ¿no? Y que esto lo conoce el ser humano desde la antigüedad. Entonces, para poder entender mejor las características de la pregunta, vamos a indicar que las propiedades de la sustancia o la propiedad de la materia, por su amplitud, pueden ser generales o particulares. Una propiedad general si está presente en toda porción de materia. Si es particular, está presente en alguna porción de materia. Por ejemplo, ¿los sólidos presentan volatilidad? No. La volatilidad es una propiedad, es un atributo que le corresponde solamente a los líquidos, ¿no? La rapidez con la cual una sustancia puede pasar de la fase líquida a la fase vapor, ¿no? Es un atributo particular de las sustancias líquidas. Ahora, por su relación con la masa pueden ser propiedades extensivas y propiedades intensivas. Si recordamos, por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua, sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius. Pero no importa si tú colocas una tetera llena con agua o media tetera llena con agua, el agua va a hervir a 100 grados Celsius. Entonces, no interesa la cantidad de agua que usted tenga en la tetera. El detalle está que el agua va a hervir a 100 grados Celsius. Pero si yo te dijese quién necesita mayor cantidad de calor para que pueda hervir el agua, te das cuenta que la tetera, cuando está llena, necesita mayor cantidad de energía para poder pasar, ¿no?
de la fase líquida a la fase de vapor. Entonces, la cantidad de calor, eso sí sería una propiedad extensiva porque va a depender de la cantidad de sustancia. Mientras que la temperatura de ebullición sería una propiedad intensiva porque no va a depender de la cantidad de sustancia. Y por último, si vemos a las propiedades con respecto a su cambio, si el cambio es, digamos, a nivel externo, no hay un cambio a nivel de su composición química, eso sería un fenómeno físico. Pero si hay un cambio a nivel de su composición interna, a nivel de su composición química, eso es un cambio químico, un fenómeno químico. Es como, por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel, si la doblo hasta hacerle un origami, entonces eso es un cambio físico. Pero si a este origami yo lo quemo, las cenizas, el humo, el vapor que se desprende, eso ya es un índice que se ha producido un cambio químico, donde las características iniciales y finales de las sustancias son completamente diferentes. A partir de ese detalle, fíjate, podemos responder la siguiente pregunta de la siguiente manera. ¿El color es una propiedad química? La respuesta es no. El color es una propiedad física. ¿Sí? El color es una propiedad física. ¿Qué más? Dice, la densidad se obtiene a partir de la relación de dos propiedades físicas intensivas. A ver, recordemos que cuando hablamos de la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. Pero la masa es una propiedad extensiva y el volumen también es una propiedad extensiva. Pero hay un detalle muy interesante, el cociente de dos propiedades extensivas origina una propiedad intensiva. Y eso es importantísimo porque recordemos que si yo tengo 1 litro de agua o solamente 2 gotitas de agua, la densidad del agua va a ser 1 gramo sobre mililitro. O sea, no va a depender de la cantidad de sustancia. ¿Estamos? Entonces, es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de sustancia, y también es una propiedad física, ¿no? Es una propiedad física. La proposición dice, al menos una de las propiedades es extensiva. Si observamos con cuidado, todas las propiedades que presentan en la pregunta, el color, lo que es blando, el punto de fusión y la densidad, son propiedades intensivas. No van a depender de la cantidad de sustancia, ¿ok? Así que sería falso. La siguiente proposición dice, ¿el punto de fusión es una propiedad aditiva? No. Las sustancias van a tener un punto específico de temperatura, donde van a pasar de la fase sólida a la fase líquida, ¿no? Eso sería una fusión correspondiente a una sustancia. Y como prácticamente ya está en la proposición C, las 4 propiedades son físicas e intensivas, ¿sí? Las 4 propiedades son propiedades físicas e intensivas. Así que estas preguntas son bastante recurrentes en el examen de admisión porque nos obligan a reconocer, ¿no?, a ese conjunto de propiedades que pueden ser generales o particulares, intensivas o extensivas, físicas o químicas. Así que con ello, la respuesta en nuestra pregunta 4 sería la E. Muy bien. Dice la B, la E es. Muy bien. Vamos a seguir con la pregunta número 5. Continuemos. El uranio es un elemento químico metálico de color plateado grisáceo, de la serie de los actinios, cuyo número atómico es 92, y también nos menciona que poseen 3 isótopos naturales. Uranio 238, 235 y 234. Mira, esta pregunta en realidad es una pregunta bastante sencilla, pero lo que yo sugiero cuando tengamos una pregunta de ese tipo es organizar los datos. Tienes que obligatoriamente organizar los datos. O sea, nos damos un tiempito nada más y escribimos, ¿no? Uranio 238, uranio 235 y uranio 234. ¿Por qué lo coloco de esa manera? Porque es el orden en el cual nos están planteando la pregunta, ¿sí? Y siempre hay que respetar eso porque las preguntas quizás van a estar en esa misma secuencia, ¿no?, de la forma como aparece, ¿no?, en el enunciado. Así que por esa razón, veamos los datos. Yo podría con este cuadrito rápidamente decir que el número de masa es 238,
su número atómico es 92. La diferencia entre el número de masa y el número atómico, eso sería la cantidad de neutrones. Y si no me dicen nada, asumiendo que es un átomo neutro, 92. Recordemos que en un átomo neutro la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. De la misma manera, aquí 235, 92, 143, 92. Recordemos que justamente en la película Oppenheimer, una de las primeras, digamos, dificultades que tuvo el equipo del proyecto Manhattan era obtener la mayor cantidad de uranio 235 porque habían ya entendido que el uranio 235 era el material fisionable, ¿no? Que se podía romper para producir una reacción en cadena sostenida. Así que por eso la importancia, ¿no?, de recalcar, ¿no?, al uranio 235. Pero también hay otro isótopo del uranio, y acá podemos aprovechar para describir qué cosa es un isótopo. Si usted observa con cuidado, los tres núcleos tienen el mismo símbolo químico y el mismo número atómico. O sea, los isótopos son núcleos de un mismo elemento con el mismo número atómico, pero la diferencia que hay entre ellos es la cantidad de neutrones. Por eso observa con cuidado. El primer núcleo tiene 146 neutrones, el segundo núcleo 143 neutrones y el tercer núcleo 142 neutrones. Este detalle es muy, muy importante porque como consecuencia de la diferente cantidad de neutrones, el número de masa es diferente, ¿sí? Pero a veces, ¿no?, en algunos libros leemos al revés, ¿no? Los isótopos son elementos, ¿no?, núcleos del mismo elemento, con igual número atómico y diferente número de masa, ¿sí? Pero el número de masa es consecuencia de que tengan diferente cantidad de neutrones. Así que, en ese sentido, ya hemos colocado nuestro cuadrito con todos los datos. Ahora veo las preguntas. La número 1 dice que el isótopo más pesado posee 142 neutrones. Como puedes darte cuenta, de los tres núcleos, el 238 es el de mayor masa, ¿no?, o mayor número de masa, y presenta 146 neutrones. Pero como la proposición dice 142, eso sería una proposición falsa. Tiene 146 neutrones. Si el isótopo más ligero, o sea, ahí ya te está induciendo a que debes considerar al núcleo de uranio 234. Si el isótopo más ligero pierde 2 electrones, la carga nuclear del ion obtenido es 90. Cuidado. Cuando se ganan o se pierden electrones, solamente varía la cantidad de partículas que hay en la zona extranuclear. ¿Ok? Solamente varía la cantidad de partículas que hay en la zona extranuclear. Pero como en el núcleo hay, en este caso, 92 protones, la carga del núcleo permanece inalterable, ya sea que un átomo gane o pierda electrones. Por lo tanto, el hecho de que un átomo se ionice, se electrice, ganando o perdiendo electrones, no afecta a la cantidad de protones que hay en el núcleo. No afecta a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Por lo tanto, la proposición es incorrecta. ¿Ok? La ganancia o pérdida de electrones no afecta a la cantidad de protones que hay en el núcleo. No afecta a la carga nuclear de dicho núcleo. Muy bien. Y por último, los tres isótopos tienen propiedades químicas similares. Quizás el detalle más importante de la palabra isótopos es que no solamente están en el mismo lugar de la tabla periódica, como dice su etimología, ¿no? La etimología que dice, isótopos están en el mismo lugar de la tabla periódica. Recordemos también que si un elemento está en una cierta casilla de la tabla periódica, tiene propiedades químicas, digamos, definidas. Pero en el caso de los isótopos, las propiedades químicas van a ser similares, van a ser muy parecidas. Así que con ese detalle, la proposición número 3 sería verdadera. La proposición número 3 sería verdadera, ¿no? Debido a que tienen igual número atómico, las propiedades químicas serían similares. Por lo tanto, me están indicando acá en la proposición
indicar el valor de verdad, ¿no? Pero me dicen solo 1, solo 2, solo 3. Entonces debo asumir que me están diciendo cuáles son las verdaderas, ¿no? En este caso, la proposición verdadera sería solamente la número 3, ¿ok? Sería número 3. Un detallito de repente, lo más importante es reconocer las características que nos están planteando en la pregunta e identificar lo correcto de lo incorrecto, ¿ok? Esa sería la sugerencia para esta pregunta número 5. Muy bien. Pasemos ahora a la pregunta número 6. Veamos la pregunta número 6. El rutenio es un metal de color gris claro utilizado en la aleación con otros metales y que actúa como un superconductor. Denominamos un superconductor a una sustancia que va a permitir fácilmente conducir la corriente eléctrica, reduciendo la resistencia a valores muy por debajo del normal. Eso favorece, por ejemplo, a casos como el magnetismo, en lo que sería la levitación magnética o el efecto Meissner. Se puede levitar un objeto metálico, ¿no? Por acción de un campo magnético, porque puede ser, ¿no? O puede conducir mejor la electricidad o dejar conducir mejor el campo magnético a través de su cuerpo. Entonces, nos menciona que el rutenio presenta 7 isótopos naturales, donde el isótopo de mayor abundancia contiene 58 partículas neutras en su núcleo. Organicemos la información. O sea, si me están preguntando algo de las partículas neutras, el catión trivalente, 41 electrones, entonces organizo la información. 58 partículas neutras. Ahí está, 58 partículas neutras. Y su ion más estable es el catión trivalente. O sea, desconozco el número de masa, desconozco el número atómico. Lo que me están dando para el rutenio es que su carga es 3 más. Muy bien, 3 más. Y mira, no es que te esté enseñando a champear, no, sino a ser analítico. La única proposición que tiene rutenio más 3 o 3 más es la D y la E. Por ahí vamos por el camino. Pero terminemos el análisis de datos. Ese catión de carga 3 más posee 41 electrones. Y acá viene el análisis correspondiente. Perdiendo 3 electrones, porque recuerda que los cationes pierden electrones, perdiendo 3 electrones tiene 41. Si perdiendo 3 electrones tiene 41, neutro, ¿cuánto tendría? 44. Entonces, el número atómico de este elemento es 44. Muy bien. Y creo que con eso ya te diste cuenta de la respuesta. Pero más aún, yo sé que el número de masa es protones más neutrones. 44 más 58, 102. Ahora, con estos datos, si yo quisiera representar al átomo de rutenio, o mejor dicho, al ion de rutenio, porque estamos describiendo a la especie ionizada, ¿ok? Estamos describiendo la especie ionizada. Sería entonces rutenio 102,44 con carga 3 más. Ojo, un alumno podría de repente confundirse y marcar la proposición B. Claro, porque es correcto el átomo neutro, pero la pregunta te está diciendo de manera específica, determine usted la notación correspondiente para el ion trivalente del rutenio. Por eso, como les había comentado hace un momento, yo veo rutenio 3 más, solamente me quedo con 2 claves, la D y la E. Y desde la determinación del número atómico, la respuesta era la D. De todas maneras, estas preguntas nos obligan a ser ordenados, ¿sí? Nos obligan a manejar la información de manera sistemática, lógica, coherente, ¿no? Eso para otro tipo de ejercicios siempre nos va a ayudar mucho a resolverlo con seguridad. Así que en este caso la respuesta correspondiente sería la D. Muy bien, esta fue la solución de la pregunta número 6. Veamos la pregunta número 7.
correspondiente a lo que sería el modelo atómico de Rutherford. En realidad, Rutherford fue quizás una de las personas que se interesó muchísimo en lo que es la estructura atómica, ¿no? Desde que tuvo conocimiento del fenómeno de la radioactividad, se puso a determinar cuál es la naturaleza de esas emisiones radioactivas. Por eso pudo determinar la naturaleza positiva de las emisiones alfa, pudo determinar la naturaleza negativa de las emisiones beta. Lo más interesante es que esto lo pudo, digamos, determinar tanto bajo la acción de un campo eléctrico como la acción de un campo magnético. Cuando se hace bajo un campo magnético, por lo menos, ahí determinamos si las partículas tienen masa, ¿ok? Si vemos digamos, una interacción con el campo magnético, eso indica, ¿no?, que esas partículas tienen masa. Pero si le hacemos respecto a un campo eléctrico, estas tienen carga. Así que, una vez determinadas las características de las partículas alfa y beta, ¿no?, por Rutherford, él empleó muchísimo a las partículas alfa para poder hacer una serie de experimentos. Pero sobre todo un experimento crucial, un experimento que de verdad fue bastante, digamos, simbólico para Rutherford. ¿Por qué? Rutherford había sido alumno de J.J. Thomson, el descubridor de los electrones. El detalle está en que quería verificar si realmente el modelo atómico de Thomson era correcto. Recordemos que el modelo atómico de Thomson consistía en que, si bien es cierto, Dalton decía que el átomo era una esfera maciza, los experimentos de Thomson con los rayos catódicos determinaron que tenían carga eléctrica. Pero recuerda que las cargas son positivas y negativas. ¿Cómo explicar en este caso la presencia de esas cargas en una masa compacta, como se imaginaba un átomo en ese entonces? Thomson planteó de que el átomo era como una esfera maciza de carga positiva, donde los electrones estaban incrustados dentro de él a semejanza de las pasas en un budín. Por eso es que a este modelo también se le conoce con el nombre del budín de pasas. Pero bueno, para hacer una analogía un poco más familiar, más peruana, podríamos decir que el modelo de Thomson es como si fuese el modelo de un panetón. Si tú ves un panetón, es una masa compacta de harina donde los electrones son como las pasitas que están incrustadas, ¿no?, en esa masa compacta, ¿no? ¿Sí? Es más, seguramente tú recuerdas cuando ves a un sobrinito, un pequeñito, lo primero que hace es jalar una pasita, una fruta confitada. Pero ¿cuál es la que jala? ¿La que está dentro de la masa o está en la superficie? La que está en la superficie. Y justamente mediante ese detalle puedo explicar una serie de fenómenos como la conductividad de la corriente eléctrica. O sea, ¿cómo es posible que en esa masa no compacta, con la masa con carga positiva y los electrones incrustados, se produzca el flujo de los electrones en un tubo de rayos catódicos? Porque esos, como son los más externos, son los que salen. Sencillo. Pero el problema es que el modelo de Thomson no podía explicar otros fenómenos. Así que Rutherford se propuso explicar, ¿no?, si el modelo atómico de Thomson era correcto o no. Para ello tomó como referencia el modelo atómico de Thomson de la siguiente manera. A ver. Primero, lo que hizo fue colocar una lámina de oro, ¿sí?, muy delgadita, muy delgadita. Además, la decisión de considerar el oro es que tenía una alta densidad, o sea, hay una mayor cantidad de átomos por volumen. Esta cajita que ves en azul es una fuente que emite partículas alfa, ¿no? Y esa pantalla que está en verde es una pantalla de sulfuro de zinc que actúa como una pantalla fluorescente, de tal forma que cuando la partícula alfa choca, produce los brillos que estás viendo ahí. Ahora, recuerda que las partículas alfa son de carga positiva. Por lo tanto, la idea es que si el modelo atómico de Thomson es correcto, las partículas alfa deben rebotar porque se supone que tenemos al átomo con una esfera, una masa compacta
de carga positiva, ¿no? Eso es lo que esperaba nuestro amigo Rutherford. Ahí está viendo cómo rebota. Pero el hecho de bombardear con partículas alfa a esa lámina de oro, si observas con cuidado, hay un brillo continuo en la parte posterior. Eso significa que todas las partículas atraviesan la lámina de oro. Pero hay algunas, fíjate, que rebotan e inclusive algunas son casi de 180 grados. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando las partículas alfa atraviesan la lámina, el átomo no sería una masa, ¿no?, compacta de carga positiva, sino tendría una zona muy concentrada, muy pequeñita, donde están las cargas positivas. Pero ¿cómo evidenciar eso? Fíjate, si venía una, pasaba cerca del núcleo, se desviaba por la repulsión electrostática. Pero si había una partícula alfa que en suerte estaba en dirección directa de colisión, la misma repulsión electrostática hacía que éste rebotase en casi 180 grados. Entonces, ese descubrimiento dio pie a que Rutherford diera una nueva interpretación del átomo. Esa interpretación consiste en la siguiente. El átomo no es una esfera maciza. El átomo tiene dos regiones bien definidas. Tiene una zona central donde las cargas positivas están concentradas y los electrones están que dan vueltas alrededor del núcleo como si fuera un sistema solar en miniatura. De tal manera que si una partícula alfa pasaba cerca de ese núcleo, la repulsión electrostática hacía que se pudiera desviar, o si iba en colisión directa, la repulsión electrostática no permitía que chocase. No chocaban, sino rebotaban. Así que este detalle, ¿no?, es lo que permitió determinar lo que se llama el modelo del sistema solar en miniatura, ¿sí? El modelo solar en miniatura. Pero había un problemita con respecto al modelo. Si una partícula está girando, debe perder energía. Pero parece que eso no ocurre en el átomo. Más aún, si los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva, entonces al ir perdiendo energía, los electrones caían en espiral hacia el núcleo y estos chocaban y se destruían. ¿Eso realmente sucedía? No, porque si no, no habría la materia como la conocemos. Entonces, eso le dio mucho que pensar a nuestro amigo Rutherford. Pero en 1913, el señor Niels Bohr fue el que determinó, ¿no?, que los átomos, ¿no?, son regiones energéticas con energía cuantificada, donde los electrones están que se mueven en regiones permitidas, llamadas órbitas, ¿no? Y en estas órbitas los electrones no ganan ni pierden energía. Muy bien. Entonces, ese sería en resumen, ¿no?, el antecedente, el experimento y el consecuente, ¿no?, del famoso experimento Rutherford. Vamos entonces ahora a responder las preguntas. ¿En su experimento utilizó partículas beta? No. Como te había comentado, son partículas alfa. La carga positiva se distribuye en todo el átomo. Esa era la suposición de Thomson. El resultado del experimento de Rutherford dio a entender de que las cargas positivas estaban concentradas en el núcleo atómico. Además, por eso a Rutherford se le considera el descubridor del núcleo atómico. Los electrones giran alrededor del núcleo sin emitir energía. Eso no es de Rutherford. Eso es uno de los postulados de la teoría atómica de Bohr. Giran en órbitas definidas, en órbitas circulares, sin ganar ni perder energía. ¿Explicó la estabilidad del átomo? No, porque como les comentaba hace unos minutos, si los electrones se mueven, ¿no?, ¿dónde está la energía para que ellos se muevan? ¿Qué pasaría si la van perdiendo? Deberían caer el núcleo. ¿Sucede eso? No. Eso lo explicó nuestro amigo Niels Bohr. No explicó la existencia del espectro de líneas. Ah, eso sí, ¿no? Porque prácticamente la determinación de los espectros de líneas fue planteado por Johannes Balmer en 1862. Imagínate, 1862.
con los experimentos de rayos catódicos, ¿no? Pero Balmer fue bastante, digamos, osado en que los resultados experimentales que tenía, ¿no?, le permitió deducir una ecuación que funcionaba muy bien, que explicaba cómo se producían esas líneas, ¿no?, en el espectro. Pero no había una teoría que lo explicase, ¿no? O sea, era una cosa empírica. ¿Funcionaba? Sí. ¿Por qué? No sé. Hasta que Bohr, en 1813, con la teoría de su modelo atómico, permitió explicar muy bien por qué se producían esas líneas espectrales, ¿no? Y eso ya sería tema para nuestro próximo solucionario, si es que viene la pregunta en el examen. Muy bien. Por lo tanto, con ello la respuesta sería que no explicó la existencia de los espectros de líneas. Muy bien. Esa sería la solución de la pregunta número 7. Muchas gracias por su atención. No se olviden, estamos aquí dando las mentorías, ¿no? Un término muy bonito, las mentorías, de manera gratuita para que ustedes puedan participar. Únanse a nosotros. Vamos, como les digo, a tener, ¿no?, la oportunidad de poder compartir la experiencia de todos los profesores que somos parte del grupo y podemos, ¿no?, dar una orientación adecuada para que tengan la confianza y la seguridad de responder las preguntas en el examen de admisión. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Juan Olivares y nos vemos en la siguiente sesión del curso de Química.